Hola, ¿listos para sumergirse en mi mundo? Esto es In My World Blog. En este blog les muestro un poco de lo que fue el día en el Parlamento Europeo, que fuimos invitados por Cuba Decide y Rosa María Payá al Foro Parlamentario Transatlántico por una Cuba Libre. Representando a nuestro grupo Coalición Cubano-Belga, asistimos Niovis, Ariadna y yo, donde Niovis leyó un discurso abogando por la situación que vive Cuba hoy y pidiendo el cese del acuerdo económico y político del Parlamento Europeo con la dictadura. Hola. Saludos a todos. Gracias Coalición, gracias a todos por lo que hicimos el fin de semana pasado. Ahora estamos en una nueva etapa. Hoy estamos invitados aquí al Parlamento Europeo a participar en un evento, el Foro Transatlántico por la Libertad de Cuba. Gracias a Cuba Decide que tuvo la gentileza de invitarnos. Y Roy y yo en este caso estamos por acá ahora. Esperamos que Ariadna se nos una pronto si logra llegar. Pero aquí para representar a los cubanos libres de Bélgica y de Europa. Ante los parlamentarios, ante los invitados. Hay gente, bueno, la lista es larga, hay gente con testimonio de presos políticos en Cuba, gente que está hermana de una presa política, escritora. Ted Cruz va a intervenir posiblemente en live, no presencial, no sabemos, pero hay personas importantes. Javier Larrondo va a cerrar la parte de los testimonios. En el caso nuestro de Coalición, pues voy a ser yo el que voy a tener el privilegio de representarnos a nosotros, los cubanos. Y que estamos invitados por Cuba Decide. Sí, ya lo dije al principio, así que bueno, pues agradecimiento a Cuba Decide por este gesto. Y Roy, una palabrita tú. Nada, aquí representando a los cubanos siempre en contra de la dictadura. Ahí vamos, ya tú sabes. Esto empieza a las 2 de la tarde, así que vayan a Cuba Decide y verán lo que está pasando acá. Un abrazo, les queremos, nos vemos pronto. Patria y vida. Patria y vida. Freedom. The last time we made it was in the plenary session in Strasbourg in September when we voted a resolution on the case of José Daniel Ferrer, one of the many political prisoners still in jail in Cuba. We know which is what is. Sin su apoyo, sin el apoyo de tu oficina y también el apoyo de eurodiputado Mario Kaminsky y todo el ICIAC que ha hecho posible que nos encontremos en esta tercera sesión del Foro Parlamentario Transatlántico. Agradecemos también a Juan Salafranca, que está entrando ahora mismo a la sala, y al Grupo Popular Europeo por la presencia aquí de Angélica Garrido, que es prisionera política, que estará dando su testimonio en unos minutos. Y sí, son tiempos de cambio. Son tiempos de cambio en las Américas y son tiempos de cambio en Europa. Desde aquí saludamos y felicitamos al senador Marcos Rubio, que por cierto es fundador de este Foro Parlamentario Transatlántico. Cuando nos reunimos en Miami en el 2021 con Carlos y con Germán, también estaban ahí los senadores cubanoamericanos. También estuvimos el mensaje del senador Marcos Rubio, estoy segura de que contaremos con su apoyo para apoyar en la isla de Cuba. Los cubanos lo tenemos claro. Salir de la crisis significa salir de la dictadura. Sabemos que contamos con el apoyo de todos ustedes y bueno, esperamos que las acciones se sucedan desde el liderazgo de la Unión Europea. Conmigo está una delegación de cubanos, algunos de ellos viven aquí en Bruselas, otros hemos viajado desde nuestro exilio en los Estados Unidos o en Holanda. Está con nosotros, como les mencioné, Angélica Garrido. Vamos a escuchar de todos ellos muy brevemente, solamente sus testimonios, a los que ustedes después podrán reaccionar, pero sin más, yo quiero en el verano del 2021 por salir a la calle liderando protestas pacíficas en su pueblo, en Quibicán, al este de La Habana. Simplemente lo dirán Angélica Garrido. Gracias a todos por darme la oportunidad hoy de estar aquí en esta libertad. Para mí es un gozo increíble
poder hacer eco de la voz de todos mis hermanos que estamos cautivas, que todavía se encuentran en las prisiones de las cárceles cubanas. Como bien saben, soy víctima de la dictadura castrista. Fui sometida a represión, fui sometida a torturas y a golpizas solamente por gritar libertad junto a mi hermana María Cristina Garrido, que es la directora ejecutiva del Partido Republicano de Cuba, activista y también poeta, la que escribió un libro de poesía política dentro de la prisión. Mi hermano, desgraciadamente, como muchos otros hermanos, todavía se encuentran en cautiverio y vengo hoy a alzar la voz por ellos y también por mi pueblo que está muriendo en silencio. Quiero decirles que en Cuba poder ejercer el derecho ciudadano nos cuesta la vida. Ejercer este derecho alzando nuestra voz, que es la única arma que tenemos, exigiéndole a la dictadura que deje el poder, exigiéndole a la dictadura que se marche porque Cuba es un estado fallido. Por ejercer ese derecho de manera pacífica, el 11J del 2021 fui apresada junto a mi hermana María Cristina, con golpizas, con torturas de las cuales aún tengo secuelas esta mano, en mi arresto, que fue una detención totalmente arbitraria. Me inclinaron los dedos hacia atrás, sacándome el tendón hacia afuera, me oriné del dolor tan grande dentro del carro donde me detuvieron. Estuvimos en huelga de hambre para demostrar al mundo nuestra inocencia y no sucedió nada. 7 días sin comer y 3 días sin tomar agua, poniendo nuestros cuerpos en servicio vivo por amor a la patria. Mi hermana María Cristina fue torturada, se orinaban encima de ella para que gritara viva Fidel y viva el comunismo, dándole golpes y golpizas de las cuales también tiene secuelas, que padece actualmente en la prisión. Muchas mujeres fueron violadas sexualmente ese día. Nuestros niños tienen secuelas psicológicas por los arrestos arbitrarios que hicieron delante de ellos. Soy desgraciadamente huérfana de madre y de padre. Mis padres murieron el primer año que mi hermana y yo estábamos en prisión. Eran personas adultas, muy adultas, y no aguantaron tanto dolor y tanta injusticia y murieron. Producto de la dictadura, producto del dolor que vivían de ver a sus hijas apresadas injustamente. Estábamos en la prisión y no nos daban las visitas juntas. Mi padre murió y solamente me dieron 30 minutos para despedirme de mi padre, cuando el reglamento penitenciario dice que son 2 horas, por separado, a mi hermana y a mí. Cuando falleció mi madre también, 45 minutos para despedirme de mi madre. Hemos sufrido mucho por causa de la dictadura. Mi familia sufre represión, mi esposo sufre represión. Mi hermana actualmente está sufriendo represión dentro de la prisión. Me encarcelaron y me pusieron en una celda de castigo. En la segunda huelga de hambre que tuve junto a Alisandra Góngora y junto a María Cristina Garrido, para seguir demostrando nuestra inocencia, porque no pasaba nada, porque no recibíamos una respuesta de los países libres y teníamos que volver a hacer otro sacrificio. Tuvimos que volver a levantar las manos para que el mundo se humanizara, para que el mundo despertara, para que los hombres hicieran y tomaran acciones, y no pasó nada. Me encerraron en una celda 63 días con cámaras de vigilancia, cuando solamente se puede estar 10 días. Estuve 63 en un agujero, que actualmente hoy está cerrada. Me hice amiga de una rana dentro de la prisión, el animal que más miedo le tengo, por la soledad tan grande que tenía. Una celda oscura, una celda donde no había agua, donde no había medidas higiénicas ninguna. Ahí estuve sometida a torturas psicológicas. Me despertaban cada 3 horas y no me dejaban dormir. Me enfermé. Tuve
intento de asesinato, de envenenamiento dentro de la prisión. Porque a nosotros los presos políticos nos ponen junto con los presos comunes. Y les ponen delitos fabricados por la seguridad del Estado. Delitos comunes, como si fuésemos delincuentes. Y nos ponen junto con los presos comunes. Ahí recibiríamos, por supuesto, represión de parte de la policía penitenciaria y también de parte de las mismas reclusas. Desgraciadamente, o afortunadamente, vamos a decirlo así, afortunadamente nuestra experiencia tiene que servir de ejemplo para muchos. Nuestra experiencia, nuestras vivencias y todavía lo que están viviendo mis hermanos, los presos políticos en las prisiones. Esperemos que con estas vivencias, mis hermanos, esperemos que con estas vivencias podamos sensibilizar la parte humana y podamos tomar acción. Porque si siguen ayudando al régimen, van a continuar los presos políticos. Van a liberar a estos y van a venir otros. Es cierto que necesitan ser libres, es cierto que necesitan justicia. Es cierto que yo no quiero que mi hermana María Cristina, ni Sandra Góngora, ni ningún preso esté dentro de las mazmorras de las prisiones cubanas. Es cierto, porque ya se ven las secuelas, porque en estos 3 años que pasé demasiado en estos 3 años, tengo secuelas psicológicas y secuelas físicas. Y ellos están padeciendo. Ellos están enfermos y no reciben asistencia médica. Ellos están padeciendo y tienen una mala alimentación. Y el régimen lo que hace es seguirlos reprimiendo. Y los reprimen cada día más. No respetan los derechos de los presos. Yo espero, pienso, que nuestro sacrificio no haya sido en vano. Espero que hoy aquí, por medio de ustedes, se puedan sensibilizar y nos puedan ayudar de alguna manera a la liberación de los presos políticos, nos puede ayudar a hacer justicia. Yo espero que ustedes también sean eco de nuestra palabra. Espero que de su boca también salga la palabra libertad y justicia para los presos políticos y libertad y justicia para Cuba. Eso espero de ustedes. Como amantes de la libertad, amantes de la democracia y luchadores de los derechos humanos, aquí en tierra de libertad donde viven. Muchas gracias. To the question who is not solved. Not solved for many reasons, and Rosa Maria Baya, I would like to congratulate you with your moral leadership. To the great state of Texas. I wish I could be with you today in person, but I wanted to make sure to say thank you to all of you. Thank you for supporting truth. Thank you for supporting freedom. And thank you for supporting the brave Cuban people in their battle for liberty. For more than half a century, the Cuban people have been oppressed by tyrants. My family knows this all too well. A un amigo que vive aquí en Bélgica, a Niovis Ramírez, representante de la coalición cubano-Bélgica. Niovis, tienes la palabra. Muchas gracias a todos. Antes de empezar mi discurso, que voy a ser bien rápido, yo quería dirigirme a todos ustedes, a los nuevos eurodiputados, in English. There is something I would like to address, something I would like to say in English. I chose Spanish for my speech
I already wrote it, but I would like to ask you, all those who started today and all those who are here, don't minimize the Cuban cause, because there are wars going on in the world. There are conflicts that puts everything blind, like people, they cannot see that, but the Cuban cause is very important. 65 years suffering is not 1 year. So please don't minimize Cuba. This is what we ask you I'm talking about Cubans ask you to do that, please. All said that, I will address you in Spanish. I don't want to lose the track of this, and then I want a clear message for you. So, estimados aquí presentes, Ariadna Sierra se encuentra por allá, Royana Thompson también, yo, Yomi Ramírez, quien les habla, representamos un grupo de activistas cubanos residentes en Bélgica, Coalición Cubano-Belga. Es parte este grupo de una alianza de diferentes grupos de toda Europa. Nuestra lucha es pacífica, pero firme y cerrada contra la dictadura cubana. Nuestro objetivo es impactar con acciones al ciudadano europeo común y las instituciones. Visualizar la situación real de Cuba para así contribuir a la caída de la dictadura Miguel Díaz-Canel. Queremos la liberación inmediata, definitiva y sin condiciones de todos los presos políticos, elecciones libres y democráticas, sistemas pluripartidistas, respeto a los derechos humanos, respeto a todas las libertades, y abogamos por una sociedad nueva desde los cimientos. Señoras y señores, situación actual de la isla: caos, crisis, colapso, miseria, estado fallido. 65 años de dictadura, 65 años en los que 3 generaciones completas han muerto y 3 han nacido, suficiente para borrar la memoria histórico-cultural y adoctrinar todo un país. Más del 85% de la población cubana vive en la pobreza. Toda iniciativa cívica ha sido excluida, minimizada o asesinada, como el caso de Eduardo Payá. 65 años sin que podamos decir que al menos un día las cárceles del régimen hayan estado vacías de prisioneros políticos y de conciencia. Hoy más de 1.100, incluyendo mujeres y adolescentes, cumplen injustas penas en condiciones deplorables solo por opinar diferente, entre ellos José Daniel Ferrer, conocido por todos ustedes. Cuba, de potencia mundial, exportador de azúcar y derivados, a tener que importar hasta para la canasta básica. Los médicos son enviados al extranjero a servir de propaganda al régimen en condiciones de esclavitud moderna. La ausencia total de libertades elementales limita al ciudadano en cada uno de los aspectos de la vida privada, laboral, social, convirtiéndolo en prisionero del sistema. La dictadura llegó al poder con las armas, el terror, y ha apoyado desde el día 1 todos los movimientos violentos y terroristas en América Latina y el mundo. Coopera con Hamas y Hezbollah desde el año 2011 hasta hoy. La dictadura apoya abiertamente la guerra genocida de Putin contra Ucrania y envía mercenarios. El terror impuesto al pueblo de Cuba ha hecho que decenas de miles hayan muerto tratando de huir para encontrar la libertad. Hoy la diáspora sobrepasa los 3 millones de cubanos, 800.000 en los últimos 3 años. El régimen decide arbitrariamente quién entra y quién sale del país, acentuando el miedo constante de la familia cubana dentro y fuera de Cuba. ¿Qué más necesita la Unión Europea para declarar al régimen como patrocinador del terrorismo? Señoras y señores, el presidente Obama visitó La Habana a principios de 2016 y en diciembre del mismo año la Unión Europea firmó apresuradamente el acuerdo de diálogo político con la dictadura, pensando que quizás de lo contrario llegarían tarde para repartir el pastel Cuba. Tanto la visita de Obama como la firma del acuerdo de diálogo político y cooperación fueron interpretados por el régimen como una debilidad política. Todos los beneficios que ello le generó solo han servido a construir hoteles para financiar al ejército, rearmar la policía y los órganos represivos. Ninguno de los puntos clave del acuerdo de diálogo político y cooperación ha sido honorado por la dictadura. Las violaciones de los derechos humanos y las libertades son constantes. La represión no hace más que aumentar y todos los recursos son robados, destinados al sostén del régimen y no al desarrollo y bienestar del pueblo. En este contexto, ¿cómo puede ser que la Unión Europea todavía conserve este acuerdo de diálogo político y cooperación? ¿Cómo puede ser que el régimen se burle diariamente de la Unión Europea y no haya sanciones en su contra? Pedimos por ello a la Unión Europea la suspensión inmediata del acuerdo de diálogo político y cooperación
y que se incluya a la dictadura de La Habana como régimen patrocinador del terrorismo. A nombre de todos los grupos y asociaciones de cubanos libres en Europa y de nosotros, Coalición Cubano-Belga, muchísimas gracias. Muchas gracias, Neovis. Un mensaje muy claro y directo a lo que los cubanos estamos esperando, que sean las acciones de solidaridad del pueblo y de las instituciones europeas. Desde Argentina. Gracias, Rosa María. Es un honor estar acá, es un honor estar contigo y con todos los que de una u otra manera han sido víctimas de esta trágica dictadura. Me presento, soy escritor, soy periodista, diputado nacional al tercer mandato, soy presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y presidente también del Movimiento Progresista Mundial, muy cercano a través de Altiero Spinetti, a través de la historia del Parlamento Europeo, no hace falta decirlo, y también a la creación de la Corte Penal Internacional, donde esperamos que algún día tenga jurisdicción universal y los tiranos y genocidas puedan ser juzgados, vengan de donde vengan. Rosa María conoce nuestro compromiso, pero el compromiso mío y de muchos argentinos en el combate contra la dictadura cubana no es casual. Cuba, la dictadura cubana, el régimen cubano fue trágico también para nuestro país, fue trágico porque fue el que alentó toda una serie de guerrillas asesinas en nuestro continente, abriendo una espiral de violencia que empeoró después con las dictaduras, pero que fue, en el caso particular de nuestro país, alentado por los montoneros, el peronismo armado, que se entrenaban en Cuba y que tenían apoyo simbólico, material y militar por parte de aquella dictadura. El 11 de julio de 2021, en las calles de más de 50 ciudades en Cuba, decenas de miles de ciudadanos alzaron su voz por lemas pacíficos como patria y vida o libertad, mientras el presidente salió en televisión enviando al combate a hermano contra hermano. Las fuerzas especiales, el ejército, se vistieron de civiles, fueron montados en autobuses, se les suministraron bates de béisbol, barras de metal y armas, y agredieron a golpes e incluso disparos a los pacíficos manifestantes. El régimen aprovechó para hacer una razzia por todo el país los días sucesivos. Como Naciones Unidas ha denunciado en la carta ICUP 2-2024, Cuba arrestó a entre 5.000 y 8.000 personas en todo el país. Más de 2.000 de ellas fueron procesadas penalmente sin justificación ni debido proceso. Desde entonces hasta este mes, 1.743 personas inocentes han pasado por prisión. Ahora son 1.117 los prisioneros políticos en Cuba, entre ellos 30 menores. 890 están entre rejas y 227 en situación de trabajo forzado sin internamiento y condenas domiciliarias. Este mes estamos analizando 20 casos de nuevos presos políticos de este mes por manifestaciones en Ciego de Ávila, en Villa Clara y en Santiago de Cuba. Prisoners Defenders ha denunciado estos hechos desde 2019 y como respuesta, tanto las Naciones Unidas como otros organismos han verificado y acusado al gobierno de Cuba sobre las siguientes violaciones estructurales al debido proceso. Privación de libertad sin tutela judicial por parte de la policía y la fiscalía en todos los casos y porque así lo permite la ley de Cuba. 2. Inexistencia de abogados independientes, pues los abogados en Cuba trabajan en y para el Ministerio de Justicia. Dependencia de fiscales y jueces del poder político. Peritos y testigos del Estado como única fuente de acusación. Criminalización del ejercicio de derechos fundamentales. Tipos penales manipulables por su ambigüedad, falta de concreción y definidos como leyes en blanco. Tribunales militares usados contra más de 100 manifestantes civiles y procedimientos sumarios contra cientos de manifestantes. Con 181 casos, tomados aleatoriamente, demostramos en 2023 que todos los presos políticos sufren torturas, pero además el 80% sufren más de 5 tipologías de tortura, entre ellas las hermanas Garrido, y entre ellos chicas menores, mujeres y mujeres trans. Para el Comité contra la Discriminación de la Mujer de Naciones Unidas, CEDAW, hemos realizado 4 informes que han sido adoptados este mismo mes. Respecto a la libertad de asociación,
demostramos que nadie, salvo el gobierno y sus funcionarios, pueden constituir una asociación independiente en Cuba, artículo 8 y 13 de la Ley de Asociaciones. Tampoco se puede constituir una asociación para proteger los derechos de las mujeres, por la propia definición de ley, artículo 8d. Respecto a la paridad, la Constitución de Cuba proclama en su artículo 5 que el Partido Comunista es la fuerza política dirigente, superior, de la sociedad y el Estado. Y en los órganos dirigentes del Comité Central de dicho partido, la representación de la mujer es del 15%. Respecto al feminicidio, mientras el gobierno clama que no tienen un problema en este ámbito, la perseguida y mermada sociedad civil verifica casi 100 feminicidios al año, 10 veces la tasa de España, pero documentos del propio Estado llevan a la conclusión de que la cifra real incluso sería el doble, 125 asesinatos y homicidios de mujeres, es decir, 20 veces la tasa de España y un 130% respecto a las tasas oficiales en México. Respecto a las mujeres prisioneras de conciencia, 120 mujeres prisioneras en Cuba, políticas, incluidas una menor y 2 trans, sufren torturas y maltratos específicos, como la privación de atención médica, el 71%, la comunicación, el 94%, humillaciones, 88%, amenazas a sus familias, 82%, agresiones, 59%, etc. Las trans, en prisiones masculinas, son violadas con la aquiescencia de los funcionarios. Ambas situaciones requieren de una máxima atención. De los 1.743 prisioneros políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de septiembre pasado, en apenas 3 años y 2 meses, entre los prisioneros políticos actuales están presentes 653 condenados con patologías médicas graves, de los cuales 63 padecen además trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado, la mitad diagnosticados de forma oficial en Cuba y previamente a su condena, con dolencias como la esquizofrenia, depresión, intentos de suicidio, trastorno múltiple de la personalidad, entre otros. Estos problemas de salud mental se ven exacerbados por la falta de acceso a medicamentos y la negación del tratamiento médico. Estos presos también son víctimas de abusos sistemáticos por parte de los agentes penitenciarios y otros presos, con la aquiescencia de los primeros. Por tanto, se puede estimar con base estadística que en torno a 5.000 presos en Cuba tendrían problemas de salud mental, el 50% previos a su entrada en prisión, puesto que la isla tiene un total de 90.000 presos en confinamiento cerrado, sin incluir los presos en campos de trabajo forzados y internamiento, como ha hecho público el Institute for Crime and Justice Policy Research en su World Prison Brief. Con respecto a los derechos de los menores, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas condenó en 2022 los procesos penales y las severas condenas a los menores y documentó, además de los presos políticos menores, cientos de condenados penales menores en Cuba, 150 niños por debajo de los 16 años y 260 entre 16 y 17 años de edad cada año. Es decir, 410 menores, al menos, sufren prisión cada año en Cuba. En 2019 ya Naciones Unidas, ante una denuncia de Prisoners Defenders sobre 71 casos que estaban ocurriendo, condenó las expatriaciones forzosas. Desde 2021, las expatriaciones forzosas se cuentan por cientos, ya no por decenas. La sociedad civil huye de la isla sin remedio. Hay mucho que poder contar sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, pero hay algo que los europeos estamos haciendo mal. El PDCA fue aprobado por el Parlamento Europeo para visibilizar y apoyar con fondos a la sociedad civil de Cuba. Como nadie definió lo que era sociedad civil, en dicho PDCA, un término legal perfectamente definido en la Unión Europea, Federica Mogherini solicitó al Consejo de Europa, a espaldas del Parlamento, que la sociedad civil en dicho PDCA fuera la que ambas partes consideren pertinentes. Textual, dejando en manos del régimen cubano la restricción de todas las ONGs independientes, por lo que el PDCA se ha convertido en un instrumento inválido, malversado, traicionado desde su aplicación, y lo que el Parlamento Europeo aprobó con la mejor de las intenciones ahora no sirve, salvo para perpetuar el régimen. La Comisión Europea, desde la firma del acuerdo por culpa de este cambio, no ha publicado ni una reunión con la sociedad civil independiente en Cuba, ni ha apoyado directamente con fondos a esta. Todos los fondos y la visibilidad de la Comisión han ido destinados a las sociedades gubernamentales.
tanto directa como indirectamente. No es que hablemos de miles de millones de euros, pero ¿dónde están la visibilización y el apoyo a la sociedad civil que pretendía el PDCA? Desde el cambio que ejecutó Mogherini al comienzo de la aplicación ya no existe. Y nada más, Rosa María, muchísimas gracias por este evento. Está siendo emocionante, ha sido emocionante ver a María Cristina Garrido. La verdad que es impresionante lo que están sufriendo en Cuba y tenemos desde Europa el deber y la responsabilidad de hacer algo por esos hermanos. Muchas gracias. Así es, y muchas gracias a ti por ese trabajo y por esos datos tan precisos. Detrás de cada uno de esos números están los cuerpos de las cubanas y los cubanos, y los niños y las niñas que están siendo torturados en Cuba, dentro y fuera de las cárceles. Muchas gracias Javier. Representante de nuestra iniciativa en Europa es también el coordinador de New Generations. Él en los siguientes 4 minutos estará cerrando esta ronda de testimonios desde la oposición y la sociedad civil independiente cubana. Thank you, Rosa. Thank you all to be here today. Antes de comenzar, yo quisiera pedirles algo a todos. Quisiera pedirles que nos pongamos en pie. Uno, para calentar, y segundo, para recordar a todas aquellas víctimas del socialismo del siglo XXI. Todas aquellas personas que han muerto en Venezuela, todas aquellas personas que han muerto en Cuba, todas aquellas personas que han muerto en Nicaragua, solamente por unos minutos. Bien, algunos datos importantes sobre estos últimos años. No hay ninguna excusa que el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, que la Comisión Europea o incluso algunos sectores, grupos del Parlamento Europeo tengan en favor del acuerdo de diálogo político y cooperación. No existe. Algunos de los argumentos que más he escuchado yo en los últimos años es que el acuerdo serviría para alejar a la isla de Cuba del patrocinio de la Rusia de Vladimir Putin. Bueno, pues los datos demuestran que desde la última administración de Dmitry Medvedev y inicio de la aplicación del acuerdo de diálogo político y cooperación, Cuba se ha aliado aún más a Rusia. Parlamentaria, Rocío Monasterio es española, pero también es cubana. Y por tanto, como cubana y como española, Rocío, te pido que también des tu testimonio por la libertad de todos los cubanos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Rosa María. Muchas gracias a todos los que hoy estáis aquí. Y yo creo que lo que estamos debatiendo hoy es crucial para la credibilidad de Europa y la credibilidad de los valores que defienden y de que defendemos en Europa. Si realmente queremos hacer frente a Putin, si realmente queremos defender la libertad, si realmente defendemos los derechos humanos, estamos en un momento crucial, porque Cuba, el pueblo cubano, no aguanta más. El pueblo cubano lleva encarcelado desde el año 59 y sin nuestra ayuda no puede salir. El pueblo cubano necesita el apoyo de Europa y Europa no puede mantenerse en la ambigüedad, porque además tiene un papel fundamental frente a los pueblos de la hispanidad, frente a la hispanidad, que ven en Cuba la posición de Europa respecto al comunismo, respecto a la libertad, respecto a Putin. Cuba es crucial para todos los procesos que se han llevado en los países que han caído bajo la bota de Putin y bajo el eje del mal. Hay que colocarnos. ¿Qué queremos estar? ¿Queremos estar con Putin o contra Putin? ¿Queremos estar con China o contra China? ¿Queremos estar con Irán o contra Irán? Yo creo que estamos claros todos aquí, ¿no? No tener una posición con el pueblo cubano para ayudarle a salir de esto es colocarse a favor del eje del mal, donde no queremos estar. Ellos están aliados, ellos tienen políticas comunes, ellos no fallan ni una sola resolución. Nosotros aquí no podemos fallar.
Tenemos que incluir a Cuba como país terrorista, tenemos que salir de los acuerdos de diálogo porque con el terrorismo, con el narcotráfico, con la falta de derechos humanos, uno no se puede sentar en la mesa. Uno no se puede sentar en la mesa, tenemos que presionar. Y no solo la presión política, la presión económica. Ahora mismo Cuba está en una situación económica terrible que está sufriendo el pueblo cubano, pero también el gobierno cubano tiene una posición difícil con la caída del turismo. Desde España se podría liderar también, desde las empresas españolas, un cambio de posición que están sosteniendo al régimen en los hoteles. Es el momento de acabar con ese régimen de dictadura, de acabar con 65 años de sufrimiento, de acabar con un discurso que resta a Europa credibilidad. Yo me siento cubana, me siento española y me siento orgullosa de ser europea. Y me gustaría ver a los eurodiputados y a Europa plantándole cara a Putin, plantándole cara a Irán, plantándole cara a China y dando un golpe en Cuba que será, ojalá lo sea, fundamental para recuperar también la credibilidad de Europa y la posición en todos los pueblos de la hispanidad. Muchas gracias. Muy clara, como siempre, y muy concreto ese llamado. El triunfo de la libertad en Cuba, el cambio democrático en Cuba, es fundamental para la estabilidad democrática en toda la región y más allá de la región. En los últimos 3 años, al menos 505.000 cubanos atravesaron la frontera sur de los Estados Unidos. ¿En qué? En una operación manufacturada y orquestada entre Daniel Ortega, uno de los dictadores discípulos del castrismo, y el régimen cubano para desestabilizar los Estados Unidos, para desestabilizar Centroamérica, para buscar concesiones, para darle una válvula de escape a la situación interna cada vez de mayor presión contra la dictadura. Y contra ese monstruo, lo único que podemos hacer es aumentar la presión. Solo bajo presión y solo a la presión responden las dictaduras. Y la cubana lleva 65 años demasiado cómoda. Yo creo que eso está cambiando, creo que eso va a cambiar. Creo que los vientos de cambio, tanto aquí en Europa como en las Américas, soplan en favor de apoyar la demanda del pueblo cubano. Y creo también, como nos recordaba Fernando Iglesias, que esta invitación es para todos, absolutamente todos, porque los derechos humanos, como decía mi padre, no tienen color político. Las dictaduras se disfrazan de ideologías, pero los derechos humanos no tienen color político y todos en este Parlamento, desde la derecha hasta la izquierda, deberían estar apoyando el cambio democrático en la isla. Y es una honra para los que así lo hacen y es una vergüenza para los que todavía no lo han hecho, y son bienvenidos a sentarse en esta mesa y a empujar por la libertad. Rosa, thank you for all you. I'm happy to be here, and I would like to thank you for your presentation, dramatic presentation from Cuba. I speak not only to advocate for freedom and democracy in Cuba, but also... Nosotros, desde el principio y antes, me refiero al querido amigo Hermann Tersch, que incluso formó parte de una delegación que intentó, junto con nosotros, junto conmigo, llegar a La Habana a observar las protestas y a quienes se nos prohibió el permiso para aterrizar en nuestro propio país. Querido Hermann, es un honor tenerte. El floor is yours. Muchas gracias Rosa María, muchísimas gracias a todos los presentes, querida Rocío, tantos amigos que veo y en la lucha común por la libertad de Cuba, y no solo la de Cuba, porque de que caiga la cabeza de la serpiente en la isla depende también que haya posibilidades en todo el subcontinente americano hacer una política de estabilidad, de realmente de prosperidad, de seguridad, sin tener siempre como factor elemental la violencia de la izquierda en general y de los
grupos terroristas y los grupos narcoterroristas. Tenemos que ver los 60 años de complicidad europea. Tenemos que ver que el señor Borrell sigue ahí, defendió y justificó, disculpó la represión del 11 de julio, que él intentó confundir los orígenes de la misma, del levantamiento del 11 de julio. Hemos tenido a Borrell y no llevando jamás las resoluciones del Parlamento Europeo que exigen la suspensión de ese nefasto acuerdo de colaboración y de colaborazione politica con Cuba. Ma devo dire che avere di fronte persone che ti raccontano di aver provato, non visto, che già è tanto, tra leggere, ascoltare e vedere già è una differenza enorme, ma tra vedere e provare c'è quel gap, c'è quello scalino finale che segna una differenza ai brividi, quindi, e non sono uno che si emoziona facilmente parlando. Quindi grazie davvero. Io non voglio assolutamente aggiungere niente a quello che avete detto, se non sottoscrivere il vostro impegno, dirvi che tutti i nuovi parlamentari di ICR sono e saranno al vostro fianco per questi 5 anni e oltre nella vostra battaglia, ma una cosa la voglio dire. Voi avete, che può sembrare una banalità ma non lo è, voi avete paragonato quasi tutti nei vostri interventi avete fatto alcuni parallelismi tra il regime cubano e altri regimi che conosciamo, che combattiamo e che contrastiamo, quello venezuelano, ne ha parlato prima il capo delegazione Carlo Fidanza, nel mondo c'è quello della Nord Corea piuttosto che dell'Iran, piuttosto che della Russia. Ma c'è una differenza enorme tra la vostra situazione, tra la situazione di Cuba e quella degli altri paesi che avete citato prima. Si chiama marketing. È drammatico. Nessun occidentale, dal polo nord al polo sud, si sognerebbe mai di mandare il proprio figlio a scuola il primo giorno della prima elementare con lo zainetto con raffigurato sopra Kim Jong-un. Nessuno. Ma ci sono bambini che nelle nostre nazioni vanno a scuola, il primo giorno di scuola con lo zainetto con raffigurato sopra Che Guevara, che vanno ad ascoltare i concerti del proprio cantante preferito col cappellino verde militare con la stella rossa, ma non ci vanno col bacco di Putin. E questo è drammatico, perché praticamente quello che per voi rappresenta più di 60 anni di oppressione, da noi rappresenta tristemente una moda. Che Guevara, Fidel Castro, Raúl Castro, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, stanno nelle bancarelle, no? Sembra di scherzare, di raccontare un'assurdità, ma se voi venite, io vengo da Firenze, che è una delle città più conosciute al mondo, e voi venite nelle nostre bancherelle, nel centro, dove vengono venduti i souvenir della città, voi trovate il Davide di Michelangelo, trovate Lionel Messi, trovate Gabriel Batistuta da noi e trovate Che Guevara. E per un bambino, per chiunque non conosca la vostra realtà, quell'uomo merita di essere osannato e elevato al rango di eroe, al pari giustamente del Davide di Michelangelo se tu lo vedi accanto. Kim Jong-un raccontano che è cattivo. Al bambino delle elementari, quando lo vedono in televisione, poi lui si presta anche col suo look non proprio tranquillizzante nei confronti di un bambino, e lo vede in televisione e la mamma gli dice quello è un pericoloso criminale. Vedi Cuba e ti viene detto che quello è il paese in cui si balla, in cui si ride, in cui si sta bene. Ed è drammatico, per combattere contro il marketing è drammatico. Quindi, senza voler sminuire ovviamente la vostra battaglia, la nostra battaglia, io vi invito a riflettere su questo e a pensare anche, chissà, in un futuro ad un modo per raccontare l'altra Cuba, quella libera e davvero, a chi oggi non la conosce, e a farlo anche attraverso strumenti apparentemente banali, che non vuol dire banalizzare la vostra lotta, ci mancherebbe altro, ma utilizzare le armi del nemico sì, perché le armi del nemico non c'è niente di male a utilizzare,
Quando un nemico è forte, quando un nemico riesce a far passare bene un proprio messaggio, non c'è niente di male a utilizzarle anche. Quindi questo mi sentivo di dirvelo e vi ringrazio davvero. Thanks you again to everybody. Thanks you for this journey, because for us it's very, very important to know your situation. Thank you. La que convirtió a un asesino de cubanos como Ernesto Che Guevara en el Mickey Mouse de la izquierda, pero también de la juventud internacional. Tenemos un gran camino por delante y por eso los invito a todos a mirar hacia atrás y ver los rostros esos que son los que deberían estar en el centro de Florencia. A Sailí, a Félix, a José Daniel Ferrer, que llevan meses desaparecidos dentro de prisión. A Julián Mazola, que tenía 20 años cuando hace 3 años lo cazaron en la calle por gritar libertad, o al pastor Lorenzo Rosales, que en las torturas que le hicieron le pasó como a María Cristina. Sus carceleros orinaban encima de él para intentar que gritara viva el comunismo o viva Fidel. Esos son los rostros que deberían conocer los jóvenes italianos. Esos son los rostros que deberían conocer, que debería apoyar. La juventud contamos con ustedes para que sean conocidos. Y quisiera ahora dar la palabra a otro nuevo miembro de nuestro parlamentare, Alessandro Siriani. The floor is yours. Grazie. Allora in italiano, buonasera a tutti, solo la rapida integrazione delle considerazioni fatte dal collega Torselli, considerazioni assolutamente condivisibili, e credo che quello che aggiungerò possa essere condiviso dal punto di vista politico dai colleghi di Fratelli d'Italia all'interno dell'SIAR. L'appoggio a questa battaglia mi pare tutto scontato. Mi ha molto colpito però quando voi avete un po' tutti sottolineato una cosa, e cioè perché non è stato dato il giusto peso alla vostra battaglia, perché se ne parla poco, perché si parla molto di Venezuela e poco di Cuba. Come mai è sparita dai radar del giornalismo, delle grandi inchieste, delle indagini televisive, una questione che non dura da pochi anni, che non è un fatto di attualità, ma che in realtà è stratificato nel corso dei decenni? In parte vi siete autorisposti, il grande meccanismo di propaganda di Fidel Castro, dall'altro lato, ve l'ha detto anche Federico Torselli, e io vi devo dire che per incidere nella testa della politica europea per condurre una battaglia comune su Cuba non sarà così facile. Perché? Perché la sinistra europea, e in particolare la sinistra italiana, dovrebbe negare, anzi rinnegare, un pezzo consistente della propria coscienza. Per decenni, di fronte al franare del sistema del socialismo reale in tutta Europa, era rimasto un unico feticcio, che era Fidel Castro, il marxismo esotico, fatto di danza e felicità. Quelli che poi sono anche morti per le torture è ancora più tragico. Noi non abbiamo questa consapevolezza di quello che succede a Cuba, lo sappiamo ma non in questo modo, per cui diciamolo di più alle persone, ma soprattutto anche poco, facciamo qualcosa, iniziamo a fare qualcosa. Basta le parole, ma adesso largo i fatti. Grazie. Basta de palabras, es hora de actuar y han actuado muchos de los miembros de este foro y contamos con ustedes para continuar actuando. José Manuel Ormachea, diputado boliviano, defensor de la libertad y la democracia en un país donde está cada vez más en riesgo. José, tienes la palabra. Muchas gracias de verdad, querida Rosa María. Yo soy de Bolivia, soy diputado nacional, como bien apuntaban, el país que su ciudadanía, más no su gobierno, tiene el orgullo de que nuestras Fuerzas Armadas ya en los años 60 capturaron al Che Guevara, desarticulando su guerrilla y evitando que las células guerrilleras guevaristas infecten al cono sur de Sudamérica. En primer lugar, quisiera adherirme a la felicitación y la alegría de que Marco Rubio sea el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos. Varios regímenes autoritarios de las Américas estarán en estos días con varias noches sin poder dormir. Y sobre el tiempo que lleva José Daniel Ferrer en estos momentos
desaparecidos o al menos sin contacto con su familia o con nadie que pueda atestiguar sobre su estado de salud y su estado de vida. Ana Belkis dice: José Daniel permanece secuestrado por la dictadura castrista, confinado en la misma celda de aislamiento, preparada para torturarlo constante y permanentemente, tanto física como psicológicamente, en condiciones inhumanas, degradantes y de extrema crueldad. Desde marzo del 2023 le niegan el derecho a visitas familiares y conyugales, así como las llamadas telefónicas. El día 1 de abril fue la última vez que algún integrante de la familia pudo verlo. Se lo mostraron a su esposa por tan solo 2 minutos. 2 minutos el 1 de abril. Hoy es 12 de noviembre. El pasado lunes, día 4 del presente mes, le negaron por 20 meses consecutivos la visita familiar. El pasado mes, 2 prisioneros políticos expresaron a sus familiares que pudieron verlo, que estaba muy delgado y con mucho dolor y sin asistencia médica ni medicamentos. Esta es la situación de uno de los líderes más importantes de la oposición cubana en este momento. No lo ven desde el 1 de abril. Los que han podido verlo desde prisión dicen que está en situación muy delicada, muy vulnerable. Hemos empezado el foro de hoy con el testimonio de Angélica Garrido, contándonos sobre las torturas contra ella, contra su hermana, contra cada una de las mujeres en prisión política. Hemos terminado el foro de hoy con las palabras de Ana Belkis Ferrer, hermana de José Daniel Ferrer. Más de 1000 prisioneros políticos en Cuba, decenas de menores de edad en prisión política, más de 100 mujeres en prisión política. Algunas de ellas han sido torturadas, muchas de ellas han sido violadas por los esbirros del régimen cubano. Con todos los prisioneros políticos cubanos nuestro compromiso, y así yo creo que se expresa en la declaración que ha sido compartida por cada uno de los eurodiputados, de los miembros de parlamentos de América Latina, de Estados Unidos y de Canadá, que han podido verla y que participan de este foro parlamentario. Yo quiero leer esa declaración para que quede en récord y por supuesto será publicada en la página del Foro Parlamentario Transatlántico. Contiene compromisos que esperamos, estamos seguros, confiamos que cada uno de los legisladores que participa de este foro llevará adelante en un momento como este, ¿no? Donde es esencial para el pueblo cubano, pero también para la estabilidad democrática de nuestra región, lograr ese cambio por el cual Angélica y tantos otros arriesgan todo lo que tienen, todo lo que tenemos, que son nuestros cuerpos, por la libertad de Cuba y por la estabilidad democrática de la región. Declaración del Foro Parlamentario Transatlántico por una Cuba Libre, Bruselas, 12 de noviembre del 2024. Legisladores de Europa, América Latina y Estados Unidos, miembros del Foro Parlamentario Transatlántico por una Cuba Libre, nos reunimos en solidaridad con el pueblo cubano en su lucha por la libertad, la democracia y los derechos humanos, a la luz de los recientes y crecientes actos de represión y violación de derechos humanos. El apoyo internacional del régimen cubano a otras dictaduras y al agresor de Europa, así como las condiciones de Estado fallido que enfrenta el pueblo cubano. Y reafirmamos nuestro compromiso de apoyar el cambio democrático en la isla como la única salida a la profunda crisis existente. Unidos, alertamos sobre el agravamiento de la situación de derechos humanos en Cuba y el rol desestabilizador del régimen de La Habana para Occidente. La dictadura cubana es responsable de 1. Privar a su pueblo de los derechos fundamentales y de elecciones libres y multipartidistas. 2. Mantener más de 1000 prisioneros políticos en cárceles en condiciones inhumanas, muchos de ellos torturados y detenidos por expresar pacíficamente sus derechos fundamentales. 3. Provocar y mantener condiciones de Estado fallido en Cuba, donde la mayoría de la población sobrevive con pocas horas de energía eléctrica al día, sin medicamentos o con alimentos insuficientes.
4. Privar a la ciudadanía del acceso adecuado a servicios públicos esenciales debido a su ineptitud, crueldad y a las estrategias extractivas de los militares en el poder. 5. La dictadura cubana es responsable de cooperar con la agresión de Rusia a Europa. Al menos 3.000 cubanos se encuentran en el frente en Ucrania sirviendo al ejército ruso, mientras el régimen cubano emplea toda su influencia diplomática y agencias de prensa para apoyar la desinformación proveniente del Kremlin. 6. La dictadura es responsable por desestabilizar la frontera sur de los Estados Unidos. En los últimos 3 años, más de 5.300 cubanos han cruzado la frontera sur de Estados Unidos. Este aumento es el resultado de un esfuerzo coordinado entre los regímenes de Cuba y Nicaragua. 7. Es responsable de exportar la represión y la inestabilidad democrática al resto de la región, siendo un aliado fundamental en la coordinación de la tortura y aplicación de represión en Venezuela y Nicaragua. Ante esta alarmante realidad, hacemos un llamado a la acción a nuestras naciones democráticas y desde nuestros parlamentos y plataformas promovemos iniciativas para... ¿Quieres continuar leyendo el documento? No. Pero lo tenemos en inglés también. From where? In response. We promote initiatives. Yes. We promote initiatives to halt unilateral concessions to the Cuban regime. Every diplomatic or commercial relationship and any form of engagement with the Cuban regime must be conditioned on measurable steps toward democratic transition and the recognition of all fundamental human rights. This includes, but it is not limited to, the unconditional and definitive end to political imprisonment, cessation of repression, and compliance with all conditions and guarantees so that the Cuban people can determine via a binding plebiscite the transition to a new political system that allows free, fair, and multi-party elections. Denounce the Cuban regime's cooperation with actors hostile to international and regional security, such as Russia and Iran, and take action to restrict its destabilizing influence, including maintaining Cuba's designation as a state sponsor of terrorism. Expand economic and diplomatic sanctions against the regime's financial and military networks, including regime leaders, their relatives, and all those involved in serious human rights abuses or corruption, using the Magnitsky Act and other measures such as the EU Global Sanctions Mechanism to limit their repressive and extractive activities. Strengthen support for and recognize the Cuban opposition and civil society committed to the Agreement for Democracy as legitimate interlocutors of the Cuban people and promote their access to international platforms. Restrict visa access for Cuban officials involved in human rights violations and repressive actions, preventing their entry into democratic countries. In particular, European lawmakers will continue working to activate the essential elements violation protocol of the Political Dialogue and Cooperation Agreement, PDCA, and halt European Union funding to Cuban regime entities due to repeated human rights abuses, suspending PDCA implementation until the Cuban state takes the measurable steps mentioned above, and the European Union can assess their progress. Commitment to the Cuban people. We commit to using our legislative and diplomatic platforms to promote these calls to action and to support the Cuban people's right to live in a free, democratic, and a human rights respecting society. Digo lo mismo, estoy muy feliz. Conozco a tu hermana, he hablado mucho con ella porque ha estado en nuestro grupo de la papaya desde que comenzamos, un grupo de amigas, de hablar, de contarnos las cosas de Cuba, de hacer cosas juntas, de luchar. Saiba que sou boca imensa, só privilegiados.
Se la ha perdido la... Te voy a poner... Saludos a todos. Desde el Parlamento Europeo haciendo el resumen de lo que fue el Fórum Transatlántico por la Libertad de Cuba. Gracias a Cuba Decide, gracias a Ariadna y Roy por estar acá conmigo y participar aquí en este evento. Fue genial, la pasamos súper bien, una acogida que honestamente no esperábamos. Fue mucho más de lo que esperábamos, un apoyo total en cuanto a la causa cubana, con mucha esperanza pasando ahora en el Parlamento Europeo, con el nuevo gobierno que va a venir con Estados Unidos, con Donald Trump. Y aquí estamos, lo hicimos hoy, lo hicimos bien. Gracias por todo, gracias a Coalición, Rocío Monasterio, que estuvo con nosotros todo el tiempo, Rosa María Payá, gracias por esta invitación que nos hizo Cuba Decide. Orgulloso de estar acá, dando la cara por todos los cubanos libres de Europa. Sepan ustedes que estuvimos nosotros, Coalición, acá, pero que estamos pensando en todos los grupos, todo el espectro de los grupos y organizaciones y asociaciones que hay en Europa. Pues las palabras que dije yo fueron inspiradas en todos ustedes. Un abrazo grande, cordial, y nos vemos pronto en una acción o acá en el Parlamento. Las cosas pintan bien. Chao. Patria y vida. Libertad perfecta.